Elena, ¿podríamos tomarnos un descanso después de la semana de trabajo, ir a un café, hacer algunas compras? Preguntó la mujer alegre y llena de vida a su colega, que salía de la entrada de la fábrica de muebles. Me encantaría, pero no puedo, respondió Elena. Ah, siempre cargada con tus propios problemas. Menuda cruz tienes que llevar, querida. No me quejo. ¿Quién sino yo? Bueno, Daniela, aquí viene mi tranvía. Elena Gasset, la contable de la fábrica de muebles, corrió a la parada del tranvía. Al subir al tranvía, no encontró un asiento libre y se quedó de pie en la plataforma trasera del chirriante vagón. La frase de su atento colega seguía resonando en la mente de Elena. Cargado con tus propios problemas. Se refería a su suegra, de 75 años. Elena enviudó hace un año y la carga de cuidar a la madre de su marido recayó en ella. Su suegra, la señora Viktorovna, tenía un carácter duro. Había trabajado en puestos directivos toda su vida y estaba acostumbrada a controlarlo todo y a todos. Pero hace unos años, su salud empezó a deteriorarse. Le costaba caminar y sufrió un pequeño derrame cerebral. La muerte de su hijo debilitó aún más a la señora Delgado. Podía moverse por el apartamento, pero salir a la tienda sin ayuda le resultaba casi imposible. Además, en casa había ocasiones en las que no podía mantenerse en pie y se caía de camino a la cocina. Por eso, Elena siempre intentaba no quedarse hasta tarde en el trabajo y volvía a casa a toda prisa. No podía decir que lo hiciera con entusiasmo. El carácter duro de la señora Delgado, sus tendencias controladoras y su lenguaje afilado causaban a Elena muchos inconvenientes. La anciana siempre sabía mejor dónde poner las cosas, a dónde tenía que ir Elena y a qué hora debía estar en casa. Elena se sentía atrapada en una torre con un dragón, sin saber cuándo podría liberarse. Había días en los que Elena simplemente no quería volver con su suegra. Luchaba por contener su irritación y su ira, por no arremeter contra la frágil mujer. Pero Elena comprendía que a la señora Delgado no le quedaba nadie más que ella, y cuidarla era la mejor manera de honrar la memoria de su difunto marido. Ese día, Elena tampoco estaba especialmente alegre. Sabía que tendría que dar el informe rutinario del día y escuchar las órdenes de la señora Delgado. Al llegar a casa, Elena abrió la puerta principal, entró al pasillo y escuchó a su suegra hablar por teléfono. «Sí, no vas a creer cómo todo ha funcionado», exclamó la señora Delgado, entusiasmada. Solo podía hablar en ese tono con su amiga de toda la vida, la señora Fuentes. Elena decidió no entrar a la habitación y esperó a que terminara la conversación. «Elisa, ahora podré vender el apartamento con éxito, vivir mis últimos días con dignidad y liberar a mi nuera de sus responsabilidades. Sí, firmé el contrato hoy. Tengo todos los documentos en mis manos». En ese momento, Elena se incorporó ansiosamente y escuchó con aún más atención. «¿Qué? ¿A qué te refieres con agentes de bienes raíces sospechosos? No entiendes nada. Te digo que todo es legal. No necesitas venir a visitarme. Quédate en casa». La señora Delgado elevó su voz cada vez más alto. A veces discutía con su amiga, pero Elena nunca había escuchado a su suegra hablar en ese tono. La señora Fuentes también podía ser contundente. Trabajaba en la oficina legal de la misma empresa que la señora Delgado dirigía. La señora Fuentes estaba actualmente de merecido descanso, pero aún se mantenía al tanto de las novedades legales, siempre advirtiendo a su amiga de nuevos esquemas turbios. Elena escuchó a su suegra colgar el teléfono y entró a la habitación. «Buenas tardes, señora Delgado», saludó Elena en voz baja. «Hola, ven aquí», dijo la suegra mientras se sentaba en su sillón favorito y le entregaba a Elena algunos papeles. «Lee esto». «¿Qué es esto?», preguntó Elena confundida. «Esto es nuestra felicidad». Elena tomó los papeles entre sus manos. Uno de ellos tenía las palabras contrato de donación escritas en él. Elena tembló y siguió leyendo. «Yo, Matilde Delgado Longoria, de mente sana y memoria clara, dono el apartamento que me pertenece por derecho de propiedad a la organización». Elena no pudo seguir leyendo. Con los ojos bien abiertos,
Miró a su suegra y preguntó: «¿Qué estás haciendo? ¿También te sorprende? Siéntate, te lo explicaré todo». Hoy vinieron a verme un joven y una señora. Representaban a una organización social que ayuda a los ancianos y les brinda cuidado. En resumen, me ofrecieron un trato. Ellos me compran el apartamento y se encargan de que viva en una residencia de ancianos donde recibiré atención las 24 horas del día. ¿Comprendes, Elena, que no me hago más joven y pronto no podrás cuidar de mí por completo? De esta manera, puedes irte tranquilamente y vivir tu propia vida. No entiendo nada. ¿Qué es tan difícil de entender? Lo vendí un poco más barato que su valor de mercado. A cambio, me proporcionarán un lugar en la residencia de ancianos, una habitación privada, una enfermera personal y una vista al bosque. ¿No es como un cuento de hadas? Pero, ¿por qué dice contrato de donación aquí? Porque es más rápido de esta manera. La transacción de compra, o como se llame, lleva mucho tiempo procesarla y conlleva mucho papeleo, pero aquí solo es una firma y ya está. Pero no te preocupes, he cuidado de todo. Mira, tengo un recibo de ellos, en el que prometen pagarme 250,000. La señora Delgado entregó otro papel a su nuera. Elena lo miró. Era un recibo escrito a mano. ¿Sabes? Comenzó Elena vacilante. No soy abogada, pero creo que en estos casos no se emiten recibos como este. Tú crees que lo sabes todo. La suegra elevó nuevamente la voz, esta vez hacia Elena. ¿Querías quedarte con este apartamento para ti? Bueno, no te preocupes. Esos 250,000 seguirán siendo tuyos de todos modos. ¿Por qué necesitaría tu dinero? ¿Qué estás diciendo? Elena comenzó a justificarse. Me preocupa que pueda ser engañada. Todo es legal. ¿De qué organización eran esas personas? Joven Vejez, creo. Elena sacó su teléfono y buscó rápidamente el nombre de esa organización. El primer enlace en el que hizo clic comenzaba con la palabra estafadores. Desplazó la pantalla a través de docenas de reseñas y cada una contaba con historias sobre esquemas para engañar a personas mayores. Señora Delgado, son estafadores. ¿Es eso lo que dice tu internet? La suegra no quería escuchar a su nuera. Solo escriben toda clase de basura allí. Mira, aquí indicaron su dirección. Si quieres, ve a comprobarlo tú misma. Elena tomó el papel con la dirección, se vistió rápidamente y salió del apartamento. La oficina de esa organización estaba ubicada en el centro de la ciudad, y Elena tuvo que tomar el tranvía de nuevo. Estaba muy ansiosa, no por el apartamento. Elena tenía un lugar donde vivir. Aún tenía el apartamento donde vivían juntos con su esposo. Sus hijos habían crecido y se habían mudado a Moscú. Así que el apartamento estaba vacío y si algo sucedía, Elena siempre podía regresar a él. Le preocupaba algo más. A la señora Delgado, tal vez no le iría bien en una situación así. Perder el apartamento sería un golpe real para ella. Y eso ni siquiera era el peor de los escenarios. ¿Quién sabía qué querrían hacer? Estos individuos con la señora Delgado para evitar cuidarla en la residencia de ancianos. Elena no quería pensar en eso. Sí, la suegra no era la persona más fácil, y la nuera había sufrido mucho por ello, pero seguían siendo familia. A pesar de todo, Elena la trataba bien, simplemente entendiendo que cada persona tiene un carácter diferente. Además, cuando Elena y su esposo comenzaron su relación, la señora Delgado los ayudó mucho. Ese apartamento vacío fue adquirido con su participación, así que Elena decidió firmemente llegar al fondo de la situación. Después de llegar a la dirección designada, la mujer vio un pequeño centro de negocios. Al entrar, preguntó al personal de seguridad por el número de la oficina y subió al tercer piso. Era un edificio deteriorado, de alguna fábrica convertida apresuradamente en espacio de oficina. Al llegar a la puerta correcta, Elena tocó y entró. «Ya ha terminado el horario de trabajo», dijo la mujer sentada en el escritorio de la oficina, con una voz desagradable. Ya estaba guardando varios papeles en su bolso y, claramente, se preparaba para irse. El letrero en la puerta dice que trabaja hasta las 7 p.m. «Ahora son las 6:55», respondió Elena severamente. «Está bien. ¿Qué desea?» «Su compañía engañó hoy a una mujer de edad avanzada, mi suegra». «Señorita, no engañamos a nadie. Todo es legal». No intentes engañarme».
Sus empleados se presentaron como una organización social. Eso es exactamente lo que somos, una organización social, interrumpió la mujer a Elena por segunda vez. ¿Una organización social que engaña a las personas mayores? Leí reseñas sobre ustedes. Exijo que terminen de inmediato todos los contratos. Calma, señorita, calma. Concluimos todos los contratos de acuerdo con los requisitos de la ley, así que nadie aquí va a terminar nada por ti. Entonces presentaré una denuncia en la policía en su contra. Adelante, escríbela. No eres la primera, por así decirlo. Primero, las personas no cuidan de sus familiares ancianos y luego vienen aquí a quejarse. Ni siquiera intentan ocultarlo. ¿Qué no estamos ocultando? ¿Que personas como tú quieren deshacerse rápidamente de sus familiares ancianos? ¿Cómo te atreves? Elena no podía creer lo que estaba escuchando. La mujer estaba explicando abiertamente su esquema sin ninguna vergüenza. ¿Qué? ¿Cómo me atrevo? Te estamos haciendo un favor. ¿Qué crees? ¿Que no tenemos residencias de ancianos y simplemente decidimos quitarle el apartamento a tu ingenuo pariente? No, en realidad enviamos a los ancianos a lugares donde serán atendidos, incluso mejor que tú. Solo que tienen que pagarlo con todo un apartamento. ¿Qué esperabas? Es un negocio. Son los tiempos en los que vivimos. Nos vemos en el tribunal, dijo Elena con dureza y salió de la oficina. No podía creer lo que le estaba sucediendo. Los estafadores estaban sentados en el centro de la ciudad y ni siquiera ocultaban sus intenciones oscuras. ¿De qué le serviría si realmente enviaran a la señora Delgado a una residencia de ancianos? De todos modos, ella no viviría mucho tiempo allí, sabiendo que había sido engañada. No, tenía que encontrar la manera de exponer a estas personas sin importar qué. Y Elena se dirigió a la comisaría de policía. Nunca antes había presentado informes ni había estado involucrada en procedimientos legales, pero ahora estaba preparada para cualquier cosa. Tal era su ira hacia estos individuos. La comisaría de policía estaba ubicada no lejos del centro de la oficina. Elena llegó a pie en apenas 10 minutos. Al entrar, vio un letrero que decía «Parte de guardia». Elena se acercó al mostrador, debajo del letrero. «Hola, me gustaría presentar una denuncia», dijo. «Toma el formulario y escribe», respondió mecánicamente el oficial de la parte de guardia, entregándole el formulario. Estaba sentado al teléfono y ni siquiera miró quién estaba frente a él. Elena pasó mucho tiempo escribiendo el informe, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quería que la policía investigara todo lo más rápido posible. Después de completar todos los campos en el formulario, Elena entregó el informe al oficial de guardia. Finalmente apartó la mirada de la pantalla y comenzó a leer el informe. Bien, nombre completo, dirección, número de teléfono. Está bien. Los ojos del oficial escanearon rápidamente las líneas del formulario. ¿Oh, joven vejez? Sí. ¿Ya saben algo sobre esta organización? Lo sabemos, lo sabemos. Ya tenemos 3 informes sobre ellos guardados durante 1 mes. ¿Y cómo se están investigando? Bueno, no están avanzando realmente. Ya hemos verificado esta empresa. Todo parece limpio. Así que estás intentando hacer algo en vano. Es un caso sin salida. ¿Qué quieres decir con sin salida? ¿Estás rechazando aceptar mi informe? Oh, no, señorita. No se nos permite rechazarlo. Lo archivaremos y tendrás que esperar. Elena salió de la comisaría de policía sintiéndose desanimada. No sabía qué hacer a continuación. No quería volver a casa de nuevo, pero por diferentes razones, esta vez, Elena no sabía cómo explicarle a su suegra que, en realidad, habían sido engañadas y que no había posibilidad de restaurar la justicia. Simplemente no podía decir esas palabras. Al llegar a casa, Elena subió lentamente al piso correcto y entró al apartamento. Normalmente, señora Delgado tendría la televisión a todo volumen, pero esta vez reinaba el silencio en la habitación. ¿Y bien?, preguntó señora Delgado en voz baja. Lo solucionaremos, susurró Elena. Entonces, ¿fue una estafa después de todo? La señora Delgado solía ser terca, pero al final podía ser persuadida. Este era uno de esos casos. Parece que sí. Estúpida vieja tonta. La señora Delgado se cubrió la cara con las manos. Vamos, señora Delgado, apresuró Elena hacia su suegra.
No estamos solas en esto. Se han presentado varios informes contra esta compañía, así que definitivamente lo resolverán. Por supuesto, Elena ocultó las palabras del oficial de la parte de guardia a su suegra. No sabía qué hacer a continuación, pero era importante proteger a la señora Delgado por el momento, así que tenía que encontrar palabras tranquilizantes. Nos engañaron como a niños, lamentó la señora Delgado, e incluso estaba feliz por ello. Te dije que lo resolveríamos. ¿Mencionaron algún plazo en específico? Sí, dijeron que tendríamos que empacar nuestras cosas y mudarnos a la residencia de ancianos en 2 semanas. Eso significa que todavía tenemos mucho tiempo. ¿Solo 2 semanas? Pensó Elena para sí misma. Tengo que idear algo. En el peor de los casos, mentiré y diré que recibí el dinero de ellos. A la mañana siguiente, Elena fue despertada por una llamada telefónica. Por lo general, se despertaba temprano incluso los fines de semana, pero la noche anterior le costó conciliar el sueño, así que durmió hasta las 10 de la mañana. Elena miró su teléfono y vio un número desconocido. Se asustó. Por alguna razón, de repente tuvo la sensación de que eran los mismos estafadores llamando. Elena dudó un momento si contestar o no, y finalmente decidió responder. ¿Elena Gasset?, preguntó una voz firme desde el teléfono. Sí, ¿quién llama? Mi nombre es Montero, soy un investigador. He revisado su informe. ¿Podría venir al departamento hoy? Puedo. ¿A qué hora debo venir? Ahora mismo, si puede. Solo traiga todos los documentos, el contrato y el recibo. Preparó el almuerzo para su suegra y se apresuró al departamento. Sentía una sensación de esperanza. Al menos su declaración había sido tomada en consideración y no solo arrojada en una carpeta y olvidada. No le dijo a su suegra que iba a la policía, simplemente dijo que tenía que hacer algunas diligencias. Elena quería que la señora Delgado pensara lo menos posible en la situación, aunque sabía que era imposible. Además, probablemente tendrían que irse en solo 11 días. Elena entró en el conocido edificio de la comisaría de policía y se acercó al oficial de guardia. Esta vez había un oficial diferente sentado allí, quien le informó a qué oficina debía ir. Elena caminó por el largo pasillo, casi hasta el final, y vio un letrero que decía investigador principal, Capitán Montero. Golpeó la puerta entreabierta. Hola. ¿Puedo entrar? Soy Elena Gasset. Me llamó hoy. Buen día. Adelante, tome asiento. Elena reconoció el tono autoritario del investigador. Era un hombre alto de unos 40 años, con cabello gris en las sienes. Estaba escribiendo activamente en el ordenador. Elena se sentó nerviosamente frente a él, y después de unos 20 segundos, el capitán Montero apartó su atención del ordenador y la dirigió hacia ella. Disculpe, hay mucho papeleo que completar. El investigador comenzó a buscar algo en su escritorio. Ah, aquí está. He revisado su declaración. Debo decir que la situación no es nueva y bastante triste. Este esquema se conoce en ciudades vecinas desde hace mucho tiempo. Estos sinvergüenzas se establecieron aquí hace 3 meses. El oficial de guardia me dijo que ya hay 3 declaraciones. Sí, es correcto. Aquí están. Montero hizo girar algunos papeles en sus manos, pero encontré la suya un poco más interesante que las demás. Aparentemente, su anciana fue más meticulosa que las demás, por lo que los estafadores tuvieron que procesar más documentos con ella. ¿Puedo ver el contrato y el recibo? Por supuesto. Elena entregó los papeles al investigador. Interesante, dijo Montero, estudiando los documentos. Pero debo decir que esperaba más. ¿Qué esperaba? El contrato de donación debería incluir ciertas circunstancias que lo anulen. Usted simplemente mencionó en su declaración que le aseguraron por escrito todos los detalles de la transacción. Me refiero a las promesas sobre la residencia de ancianos, el cuidado y demás. Pero esa información no puede incluirse en dichos documentos, lo que lo hace inválido. Pero no, estos tipos lo inventaron todo correctamente. ¿Y qué hay del recibo? Bueno, el recibo es interesante. Con otras víctimas, todo se manejó a través de garantías por escrito. Pero en su caso, ¿cuál era su nombre? El investigador miró la declaración. Matilde Delgado solicitó algunas garantías por escrito. Entonces, ¿este recibo tiene algún peso legal? Desafortunadamente, no. Un recibo se emite cuando se trata de prestar dinero.
Pero aquí es solo una promesa de transferencia de dinero, por lo que cualquier tribunal desestimaría ese trozo de papel. Pero en cualquier caso, es algo nuevo. Tenemos al menos una muestra de su escritura y la firma de su empleado. Entonces, si no le importa, escanearé este documento. No me importa, por supuesto. Pero, ¿qué debemos hacer con mi suegra? Soy una persona directa, así que no ocultaré nada. Prepárese para lo peor. Incluso si encontramos algo en que aferrarnos, llevará mucho tiempo. ¿También tienen 2 semanas hasta que tengan que irse? Sí. Bueno, con solo 2 semanas no podremos lograr mucho. Prácticamente no hay evidencia. Ellos hacen todo correctamente. ¿Han revisado esta residencia de ancianos? Quizás están envenenando a los ancianos allí para evitar cuidar de ellos. Hemos revisado. Por supuesto, no es un hotel de 5 estrellas, pero todo está dentro del marco legal. Las condiciones allí son mínimas, así que si tienes otro lugar para tu suegra, es mejor llevarla allí. Pero le prometieron enfermeras personales, cuidado y naturaleza. ¿No es eso difamación? ¿No pueden ser responsables por eso, al menos? La información inexacta en la publicidad es una infracción administrativa, no un delito penal. Y las comunicaciones verbales. Será difícil probar algo, y no es necesario. Nuestra tarea es elevar este caso a un delito más grave, pero con esta información, desafortunadamente, nos llevará un tiempo hacerlo. Entonces, ¿sugiere que simplemente les entregue el apartamento y me vaya en silencio? Ya se lo has entregado. No tú, más precisamente, sino tu suegra. Así que considera que estás en el apartamento de otra persona en ese momento. Entiendo tus sentimientos perfectamente, pero también debes entenderme a mí. Estoy siendo lo más honesto posible contigo y diciendo las cosas como son. Haré todo lo que esté a mi alcance, pero no puedo prometer nada, especialmente en el futuro cercano. Esperemos que de alguna manera se equivoquen pronto y podamos atraparlos. Bien, entiendo todo. Gracias. Elena salió de la oficina del investigador. Tener esperanzas de recibir una ayuda rápida por parte de la policía no tenía sentido. Eso significaba que debía tomar acción por sí misma. Tomó su teléfono y comenzó a buscar en sus contactos. No tenía conocidos en las fuerzas del orden o en el ámbito legal. La única persona que tenía ciertas conexiones con el campo del derecho era la amiga de su suegra, la señora Fuentes. Sin mucha vacilación, Elena marcó su número. Señora Fuentes, hola. Soy Elena, la nuera de Matilde Delgado, su amiga. Hola, Elena, mi querida. No reconocí tu voz de inmediato, respondió amablemente la señora Fuentes. ¿Sabes? Nos hemos encontrado con una situación muy desagradable. ¿Sobre el apartamento? Sí, escuché accidentalmente su conversación con la señora Delgado ayer. Bueno, tenías toda la razón en tus preocupaciones. ¡Qué situación tan tonta! Este es un método de fraude extremadamente común. Le he hablado a Matilde sobre esos casos muchas veces. ¿Por qué no me hizo caso? ¿Por qué? Yo tampoco entiendo qué le pasó. Quizás le influenciaron de alguna manera. Tienen técnicas especiales, algo así como la hipnosis. Distraen la atención, ganan confianza y listo. Aprovechan la vulnerabilidad de nuestras ancianas. Parece ser así. No recuerdo que la señora Delgado haya aceptado algo tan rápidamente antes. Bueno, entiendo que no me estás llamando solo para compartir tus preocupaciones. Sí, tienes razón. Acabo de salir de la comisaría. Me dijeron que la situación es muy complicada y es poco probable que algo cambie en 2 semanas. Y en 2 semanas, la señora Delgado tendrá que mudarse. Por supuesto, no la enviaré a ninguna residencia de ancianos. La llevaré a vivir conmigo. ¿Pero entiendes lo duro que será todo esto para ella? Lo entiendo. Matilde ha renunciado a mucho últimamente, así que sí, no es necesario que se preocupe por estas cosas. ¿Sabes qué? Ven a mi casa ahora mismo. Mi hijo está en casa. Él es abogado. Tal vez podamos idear algo juntos. Elena agradeció a la señora Fuentes por la oferta y se apresuró para ir a su casa. En general, no se veía con frecuencias con la amiga de su suegra. Mientras su esposo estaba vivo, solo se veían en reuniones sociales y después de su muerte, un poco más frecuentemente. La señora Fuentes vivía cerca y visitaba a su amiga una vez a la semana,
pero por lo general, Elena no estaba en su casa durante esos momentos. Pero incluso en esos raros encuentros, Elena se había formado una buena impresión de esa mujer. La señora Fuentes era un poco más joven que la señora Delgado y tenía un carácter completamente diferente. A veces, Elena se preguntaba cómo podían ser amigas dos mujeres tan diferentes, la autoritaria y severa señora Delgado y la amable y franca señora Fuentes. Sin embargo, ambas eran bastante emocionales y siempre dispuestas a defenderse y luchar por sus derechos. Cuando Elena supo que la señora Fuentes estaba dispuesta a ayudar, se sintió aliviada. Sí, no tenía un plan, y esperar que una mujer mayor, incluso una ex abogada, le diera uno sería una tontería. Sin embargo, Elena se sentía mucho más tranquila en su corazón. Rápidamente se dirigió a la casa de la señora Fuentes, que estaba a unas cuadras del lugar de la señora Viktorovna. Llamó al timbre después de llegar al tercer piso. La puerta fue abierta por un hombre de unos 40 años, con un cardigan tejido y una camisa blanca. «Buen día. Vine a ver a la señora Fuentes», dijo Elena un poco tímidamente. Sí, pasa. Te estábamos esperando». Elena entró al departamento. «Soy Javier, el hijo de la señora Fuentes, un abogado». «Mucho gusto», respondió Elena y entró a la habitación. Estaba amueblada lujosamente, según los estándares soviéticos. Un armario de pared a pared, muchos juegos de vajillas, una enorme araña de cristal y dos amplios sillones de cuero. La señora Fuentes estaba sentada en uno de ellos. «Siéntate, Elena». La mujer señaló la silla vecina. Javier también entró en la habitación y se sentó en una silla cercana. «Gracias por aceptar verme», dijo Elena educadamente. «Ay, no seas tan formal», respondió la señora Fuentes juguetonamente. «Vamos a ponernos manos a la obra entonces. ¿Aún tienes los papeles que firmó Matilde? ¿O los entregaste todos a la policía?» «No, solo tengo copias». «Lo tengo todo aquí». Elena sacó una carpeta de su bolso y se la entregó a la señora Fuentes, quien, sin siquiera mirar su contenido, se la pasó a Javier. «Bueno, tenemos a un profesional aquí sentado, que él lo resuelva», dijo sarcásticamente la anciana. «En realidad, no soy un profesional en absoluto», dijo Javier, estudiando los documentos. «Soy abogado penalista y no entiendo mucho sobre estos contratos civiles». «Bueno, parece que todo está redactado correctamente a primera vista. Voy a tomarles una foto y se las enviaré a un colega. Él se especializa en este tipo de transacciones». «¿Y qué hay del recibo?» «Por favor, échale un vistazo», solicitó Elena. «Lo mismo, no puedo decir nada. Solo puedo enviarlo para análisis de escritura, pero dudo que no sea de mucha utilidad», respondió el abogado. «Esto es lo que he estado pensando», comenzó la señora Fuentes. «En realidad, tenemos dos opciones, la vía civil y la vía penal. A primera vista, no tenemos ninguna pista para la vía penal, aunque si el investigador se interesó en este caso, debe haber una razón. En el aspecto civil, podemos exigir la invalidez de este contrato, declarando la transacción nula». «No podemos hacerlo», interrumpió Javier a su madre. «Acabo de recibir una respuesta de mi colega. En general, tampoco tenemos ninguna pista para seguir la vía civil. Este esquema es conocido no solo en nuestra ciudad. Estos estafadores solían operar también en la ciudad vecina. Él escribe que han intentado demandas y negociaciones extrajudiciales desde todos los ángulos. Es todo inútil. De alguna manera, logran hacer que estas pobres ancianas firmen todos los documentos y ya está. Bueno, eso es aún mejor», dijo alegremente la señora Fuentes. «Lo siento, pero ¿por qué es mejor?», se preguntó Elena. «Porque nos queda la oportunidad de atraparlos por cargos penales. Y si resolvemos con éxito el problema, no solo podemos recuperar el apartamento de tu suegra, sino que también podemos poner tras las rejas a toda esta pandilla durante mucho tiempo. Suena tentador, por supuesto, pero tú mismo dijiste que no hay pistas». «Solo a primera vista». La señora Fuente se mantuvo firme. «Necesitamos averiguar en detalle cómo funciona su operación. No puedo creer que alguien como Matilde haya firmado todo tan tranquilamente». «Es cierto, ella no solo firmó todo tranquilamente. Incluso
el investigador mencionó que estos trabajadores sociales suelen arreglárselas sin recibos, confiando en promesas verbales, recordó Elena. Aún así, es extraño que lograran apaciguarla con solo un recibo, que, por cierto, no tiene ningún poder legal, señaló Javier. Pero ella no sabía que el recibo no tenía ningún poder legal, ¿verdad? Contraatacó Elena. Querida, tú conoces bien a la señora Delgado, ¿verdad? Ya sea que este pedazo de papel tenga el poder legal o no, no puedes desestimarla tan fácilmente. Y eso es cierto. El abogado evidentemente recordaba el carácter de la amiga de su madre. Entonces, creo que necesitamos exponerlos a fondo, concluyó la señora Fuentes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Elena no entendía. Pero me tienes a mí, exclamó la señora Fuentes, una mujer mayor y solitaria. Miró a Javier. Bueno, casi solitaria. El objetivo perfecto para esta pandilla. Necesitamos atraerlos de alguna manera hacia mí. Vendrán a cazar mi apartamento. Y ahí es cuando intentaremos atraparlos en algo. Mamá, espera. ¿Estás hablando en serio? Sí, Javier. Lo estoy. Si ocurre algo, tú estarás ahí. Pero, señora Fuentes, intervino Elena, es realmente peligroso. Tal vez no te hagan daño. Pero, ¿qué pasa si realmente usan algún tipo de hipnosis y terminas dándoles también el apartamento? Pero tú estarás ahí. Intervendrás si es necesario. Y creo que Javier puede organizar todo para una vigilancia adecuada. Bueno, ni siquiera sé, el abogado dudó. ¿Tienes alguna opción mejor?, preguntó la señora Fuentes. No, Javier sacudió la cabeza. Si fuera otra mujer en tu lugar, yo sería el primero en sugerir usarla como cebo. Ya está, eso resuelve todo. No quiero escuchar más. Está decidido. Quizás deberíamos involucrar a la policía en este caso, sugirió Elena. No nos ayudarán. Javier le interrumpió. Están tan abrumados que no les importan nuestras sospechas. Entonces, ¿cómo controlaremos la situación? ¿Y si no podemos intervenir a tiempo? Instalaremos cámaras de vigilancia en el apartamento, respondió el abogado. ¡Guau! ¿Tienes equipo especial? No, las cámaras ocultas solo se usan en programas de televisión. Lo mantendremos más sencillo. Un teléfono móvil común servirá como una cámara oculta. Haremos una videollamada y colocaremos un teléfono, por ejemplo, entre el juego de porcelana para que solo la cámara sea visible, y observaremos y escucharemos desde el otro teléfono. Simple, legal y efectivo. Es increíble. Elena se sorprendió por la simplicidad de la idea de Javier. ¿Qué esperabas?, preguntó la señora Fuentes. Estos abogados están bajo estricta vigilancia en estos días. No puedes cometer ni un solo error, pero aún así, Elena estaba preocupada por la amiga de su madre política. Tal vez debería llamar al investigador al menos. Parece ser una persona competente. No lo hagas, Elena, dijo Javier firmemente. Ya ves, ellos tienen todo de acuerdo con sus instrucciones, vigilancia, órdenes judiciales. Arruinarán toda nuestra operación y es muy probable que nos envíen lejos. Elena suspiró profundamente. Siempre había vivido según las reglas y nunca había participado en actividades autoiniciadas. Ni ella ni nadie en su círculo habían tenido problemas con estafadores o la policía, por lo que se sentía como si estuviera en un programa de televisión. Pero esta vez, tenía que interpretar uno de los roles principales en contra de su voluntad. Un momento, ¿cómo los atraemos hacia ti?, preguntó la señora Fuentes. Aquí en el contrato hay una dirección y un número de teléfono. Elena señaló uno de los papeles. Tal vez puedas llamar, decir que escuchaste hablar de ellos por tu vecino y que como mujer solitaria necesitas mucho de su cuidado. Gran idea, Elena. Javier, dame ese papel. La señora Fuentes sacó su teléfono móvil, marcó el número y esperó una conexión. No está disponible. Es extraño. ¿Tal vez no trabajan los sábados?, sugirió Elena. Es poco probable. Cada cliente vale su peso en oro para ellos. Empresas como estas deberían estar disponibles para llamadas las 24 horas. Algo más está pasando. Tal vez los asusté. Recordó Elena su visita a Joven Vejez ayer. Cuando estuve allí ayer, amenacé con denunciarlos a la policía. Quizás se asustaron y decidieron irse de la ciudad. Esa es una posibilidad, reflexionó la señora Fuentes. ¿Y si no tuvieron tiempo de recoger sus cosas en un día? Javier se unió a la conversación.
Tal vez desconectaron el teléfono, pero aún no se han ido de la oficina. No querrían perder a un cliente que iría voluntariamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena. Quiero decir que debemos ir allí de inmediato. La señora Fuentes no dio oportunidad a su hijo de responder. Los tres se reunieron rápidamente y se subieron al coche de Javier. En 15 minutos llegaron a su destino. Ahí está, mírala. Elena señaló a una mujer con una bolsa saliendo del edificio de la oficina. Hablé con ella ayer. Bueno, entonces, observa atentamente. Te daré una clase magistral, dijo la señora Fuentes mientras se preparaba para bajar del coche. Espera, mamá. Javier detuvo a su madre y sacó un teléfono del compartimento de guantes. Lo llamó desde su propio teléfono. Llévalo contigo, por si acaso. Te escucharemos. La señora Fuentes tomó el teléfono y salió del coche. Mirando a su alrededor, se dirigió hacia la mujer que había caminado en dirección opuesta al edificio de la oficina. Sí, la señora Fuentes tenía una energía que trascendía su edad. A sus 69 años, podía superar a los jóvenes no solo física, sino también psicológicamente. No muchas personas aceptarían embarcarse en una aventura así, y no estaba claro qué la motivaba más, el deseo de ayudar a su amiga en apuro o la curiosidad de participar en una empresa arriesgada. La señora Fuentes alcanzó rápidamente a la mujer, se tomó un momento para recuperar el aliento y le llamó. «Disculpe, por favor». «¿Qué pasa?». La mujer se volteó. «Me siento tan avergonzada de preguntar, pero…». La señora Fuentes habló con voz lastimera. «Creo que estoy perdida. Salí de casa queriendo ir a la empresa de administración. Supongo que simplemente me estoy haciendo mayor. ¿Tiene su teléfono consigo? ¿Ha llamado a algún familiar? Tener un teléfono es una cosa, pero ¿de qué sirve? No me queda ningún familiar. Todos se dispersaron y me dejaron sola. Bueno». La mujer reflexionó. «¿Qué debo hacer contigo? ¿Recuerdas al menos tu dirección?». «Recuerdo la calle, pero la casa no tanto». «¿Cómo puede ser?». «Déjame llevarte a la calle. Tal vez reconocerás el área cuando lleguemos allí». «Oh, querida mía, eres mi salvadora. Gracias. Solo guarda tus gracias. Aún no he hecho nada». «¿Cuál es la calle?». «San Nicolás». «Llegaremos rápido». La mujer tomó del brazo a la señora Fuentes. «Vamos, mi coche está estacionado no muy lejos de aquí». Elena y Javier observaron todo desde su coche. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Elena preocupada. «Sigámoslos cuidadosamente». Javier cambió de marcha y se alejó con precaución. La mujer condujo a la señora Fuentes hasta el coche, se sentó al volante y se dirigió hacia la calle San Nicolás, donde vivían tanto la madre de Elena como su amiga. «¿Crees que ha picado el anzuelo?», preguntó Elena. «Parece que sí». Javier siguió el coche de los estafadores manteniendo cierta distancia. Esta mujer no parece muy compasiva. No ayudaría así sin más. Olfateó una oportunidad. Pasaron 10 minutos y el teléfono se mantuvo en silencio. Elena y Javier comenzaron a preocuparse un poco. ¿Se habría perdido la conexión? Pero al girar en la calle San Nicolás, la mujer le preguntó a la señora Fuentes: «Bueno, ¿reconoces el vecindario?». «Sí, querida mía, sí». «Permíteme seguir por mi cuenta». «No, déjame llevarte hasta la entrada». La señora Fuentes comenzó a dar indicaciones a la mujer sobre cómo llegar a su casa. En un par de minutos, el coche llegó a su destino. Elena y Javier estacionaron en el patio vecino. «Ahora no te dejaré ir tan fácilmente», dijo la señora Fuentes con preocupación. «Entra, te prepararé un café». «Me encantaría», dijo la mujer, comprendiendo claramente que había encontrado a su última víctima en esta ciudad. Avanzaron lentamente hacia el apartamento. La señora Fuentes fingió ser una mujer mayor frágil, por lo que trató de moverse lo más lento posible. En el apartamento, hizo sentar a la mujer en una silla, trasladó el teléfono de su chaqueta al bolsillo del pantalón para que Elena y Javier pudieran escuchar todo, y fue a la cocina a preparar café. «Entonces, ¿decías? ¿Nadie de tus familiares se ocupa de ti?», preguntó la mujer. «Todos se han dispersado. No tienen nada que ver conmigo». La señora Fuentes inventó una historia en el acto. «Nunca pedí nada. Siempre lo hice todo yo misma. Las compras, ir a la clínica, recoger dinero».
pero en los últimos meses me he sentido realmente mal. A veces se me van las piernas, y ahora también me falla la cabeza. ¿Cuál es tu nombre, querida? Irene. Creo que tienes mucha suerte de haberme conocido hoy. Sí, me has ayudado mucho. No sé cómo agradecerte. Y no solo por eso, pronto querrás agradecerme aún más. La señora Fuentes fingió confusión en su rostro. La estafadora Irene continuó. Verás, trabajo para una organización social. Brindamos asistencia a personas mayores solitarias, asegurándoles una vejez digna. Eres tan buena. ¿Cómo lo haces? Es simple. Te ofrecemos un lugar en una maravillosa residencia de ancianos junto al río, con vista al bosque, renovaciones agradables, personal atento y, lo más importante, no tendrás que hacer ningún pago mensual. Tendrás una enfermera personal, apoyo constante y exámenes médicos. Básicamente, todo lo que deseas. Lo describes tan hermosamente, pero no tengo ahorros. Todo va destinado a medicamentos. No necesitarás pagar nada, te lo digo. Pero tú debes obtener algún beneficio de esto. Seré sincera, habrá beneficios, por supuesto. En primer lugar, estas organizaciones reciben apoyo del gobierno. Hay ciertos beneficios para actividades benéficas. Y en segundo lugar, dime, ¿qué planeas hacer con tu apartamento? No tengo ningún plan. Esperaré mi muerte y pasará a alguien entre mis hijos y nietos. ¿A alguien entre esos mismos hijos que te dejaron aquí sola? ¿Que no te visitan y no te ayudan de ninguna manera? Bueno, aún son mis hijos. Es costumbre. Los ancianos mueren y dejan su propiedad a sus hijos sin importar cómo sean. Eres una persona de buen corazón, abuelita. Pero tengo una mejor idea. Nuestra organización te ayudará a vender este apartamento a buen precio y podrás hacer lo que quieras con el dinero. Puedes dar algo a tus hijos, guardar algo, hacer un viaje o gastarlo en tratamientos en el extranjero. Si es necesario, te ayudaremos a organizarlo todo. Nuestros residentes reciben tratamientos en Israel, Alemania y en todo el mundo. Oh, sería simplemente maravilloso. Por supuesto, a mi edad, no estoy en condiciones de viajar, pero al menos puedo ayudar a mis hijos. Dicen que hay una crisis en la televisión en este momento. Incluso he considerado vender este apartamento por mí misma. ¿Por qué una mujer mayor necesita tantas habitaciones? Pero me asusté de lidiar con eso. ¿Cómo se llaman? Los agentes inmobiliarios, ¿verdad? Y aquí, si ustedes se encargan de todo, por supuesto, nos ocuparemos de todo. Y seré honesta contigo. Aquí es donde entra nuestro segundo beneficio. Asignaremos un porcentaje de la venta a nuestra organización social. Este dinero se utilizará exclusivamente para ayudar a otros adultos mayores solitarios. Bueno, al final de la vida, puedo hacer una buena acción. ¿O no? ¿De qué estás hablando? No es el final. Considera que todo está comenzando para ti. Lograste hacerme feliz, querida. Entonces, ¿qué debo hacer para esto? ¿Necesito firmar algunos documentos? ¿Ir a verte? No tienes que ir a ningún lado. Nuestro representante vendrá a verte hoy. Te explicará todo en detalle, preparará la documentación necesaria y te mostrará qué debes firmar. Todo lo que necesitas hacer es preparar tu pasaporte. Nosotros nos encargaremos del resto. Estoy tan feliz por ti. Hoy tienes mucha suerte. ¿Cuándo vendrán? ¿De inmediato? No. ¿Estarás en casa de 5 a 6? ¿A dónde debería ir? Definitivamente estaré en casa. Bien. En ese horario, vendrá un joven de nuestra organización. La mujer se despidió de la señora Fuentes y se marchó. Javier y Elena esperaron a que se fuera de la entrada. Luego salieron del coche. Les quedaban 3 horas para prepararse para la operación. Subieron al apartamento de la señora Fuentes. Mamá, eres increíble. Javier admiraba las habilidades de actuación de la señora Fuentes. Todo se trata de habilidad, ya sabes, respondió modestamente la anciana. Escucha, todo esto es genial, pero ¿tenemos un plan de acción específico?, preguntó Elena. Trabajaremos en eso ahora mismo. Javier caminó alrededor de la habitación, examinando cada rincón. Creo que instalaremos la cámara aquí. Señaló el compartimento central del largo armario, sobre el cual se exhibía un juego de cristalería. Casualmente tengo una funda de teléfono blanca. No creo que sea visible.
También tendremos que mover un poco el sillón. Con un movimiento ligero, Javier posicionó el sillón en un ángulo ligero. Luego se acercó a una pequeña mesa de café y la colocó exactamente en el centro entre los sillones. Ahora la cámara captará tanto la mesa como el sillón. Mamá, Javier se dirigió a la señora Fuentes. Debemos asegurarnos de que todos los documentos se manejen específicamente en esta mesa. Y en general, trata de no salir del campo de visión de la cámara. Entendido. Dime, ¿vas a usar documentos reales? ¿Y si logran procesar algo? Elena expresó su preocupación. ¿Tengo otra opción? No he hecho otros pasaportes para mí. Y preparar copias falsas es arriesgado. Ya sabes, creo que en nuestra línea de trabajo, la credibilidad es crucial. No deben tener ni la más mínima sospecha de que algo está mal. Y no te preocupes por mí. Definitivamente leeré el documento antes de firmarlo. Muy bien. Supongamos que todo sale según lo planeado. Elena decidió construir un escenario posible. Él entrará, comenzará a contarte sobre sus servicios. Tú te mostrarás muy interesada, impresionada. Luego sacará el contrato y te pedirá que firmes. ¿Qué sucede después? No tan rápido, Elena. Después de eso, comenzaré a atormentarlo con varias preguntas. Si son estafadores, ¿a qué precio venderán el apartamento? Si mostrarán otros documentos. Javier se unió a la conversación y le hizo una pregunta a su madre. Luego, podemos pasar a asuntos personales. Comenzar a hacerles preguntas personales sobre su esposa, sus hijos. Transición a discutir noticias recientes. Básicamente, Elena, la tarea para mi mamá será molestarlo, ¿sabes? Cuando una persona está irritada, tiene menos autocontrol y puede cometer errores. Exactamente. La señora Fuentes estuvo de acuerdo con su hijo. Y la culminación de este espectáculo será la firma del contrato. Él sacará su papel y yo, la molesta anciana, me transformaré en una abogada experimentada. Le preguntaré directamente por qué aquí dice que es un contrato de donación y no de venta. Él comenzará a inventar varias excusas. Ahí es donde lo atraparemos porque todo quedará grabado en la cámara. Muy interesante. Elena escuchaba atentamente el plan. Pero, ¿cómo evitarás firmar el contrato? No lo firmarás de verdad, ¿verdad? Por supuesto que no. Pretenderé sentirme mal con el corazón y les pediré que llamen a una ambulancia. Creo que en ese momento se asustará y huirá. No necesita testigos adicionales. Y no querría explicar a los médicos quién es él y cómo sucedió todo. Pero ese no es todo el plan. Digamos que, milagrosamente, me obliga a firmar ese documento. Habrá 2 tazas de café en la mesa, ya que la amable anfitriona debe ofrecer bebidas a su distinguido invitado. Después de firmar, con un movimiento torpe, derramaré el café en el papel y con un ligero movimiento de mano, el contrato se convertirá en un trapo arrugado. Bueno, al final tú pensarás en algo y no lo dejarás salir del edificio con el contrato. Solo no te pases. Entonces, Elena, ¿estás tranquila ahora? Sí, es impresionante. Genial. La señora Fuentes dijo alegremente. Entonces, tú y Javier necesitarán entrar al auto a las 5 en punto y observar desde allí cerca de la entrada. Probablemente vaya a ver a mi suegra durante ese tiempo, ya que ella ha estado sola allí desde la mañana. Adelante. Solo asegúrate de entender que es mejor no decirle nada, ¿de acuerdo? La señora Fuentes aclaró. Por supuesto. Entiendo todo. Elena respondió y se dirigió a la salida. Al salir de la entrada, se dirigió a la casa de la señora Delgado. Elena estaba llena de emociones encontradas. Por un lado, era muy importante e interesante para ella llevar a cabo el plan por el bien de su suegra. Pero, por otro lado, estaba muy preocupada por la señora Fuentes. A primera vista, esta anciana parecía extremadamente segura de sí misma, alguien que no temía enfrentarse a los estafadores. Sin embargo, la señora Fuentes no era joven en absoluto. Demasiadas cosas podían salir mal en este plan. 10 minutos después, Elena llegó a su destino. La televisión volvía a estar encendida en la habitación y la nuera se dio cuenta de que su suegra había mejorado ligeramente desde ayer. Señora Delgado, ¿cómo se siente? Elena preguntó con preocupación. Estoy bien, Elena. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, me pareció que estabas muy afectada por lo de ayer. Elena se sorprendió por la pregunta de su suegra. ¿Sabes? No recuerdo muy bien lo de ayer.
dijo la señora Delgado con calma. ¿Cómo que no recuerdas? ¿Y el trato del apartamento? No, eso lo recuerdo. Pronto estaré viviendo en el lugar de retiro. Finalmente estarás libre de mí. No puede ser. Elena no entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Su suegra nunca había tenido lapsos de memoria como este, ni siquiera después de su derrame cerebral. ¿No te sientes mareada? ¿Tu coordinación está bien? Te digo que estoy bien. Elena fue a la cocina, cerró la puerta con fuerza y marcó el número de teléfono de la amiga de su suegra. Hola, señora Fuentes, algo anda mal con la señora Delgado. Apenas recuerda lo de ayer, solo fragmentos. Ahora está feliz porque aseguró un lugar en el hogar de retiro. Ah, lo sospechaba, exclamó la señora Fuentes. Matilde no podría haber cedido tan fácilmente. Deben haberla drogado, pero eso lo hace más interesante. ¿Cómo se siente en general? Parece que todo lo demás está bien. Bueno, eso significa que no se morirá. No te preocupes, Elena, todo se resolverá. La señora Fuentes colgó. Elena se preocupó aún más. Ahora el peligro para la salud de la anciana no era solo hipotético, sino muy real. Elena no podía simplemente dejar la situación así y, después de pensarlo un poco, marcó el número del investigador Montero. Capitán, buenas noches. Soy Elena Gasset. Nos vimos esta mañana, ¿recuerda? Sí. ¿Has recordado algo? El capitán reconoció a Elena de inmediato. No. Surgió algo nuevo. Bueno, mi suegra comenzó a tener lapsos de memoria. Nunca había visto eso antes. Creo que la drogaron ayer. Interesante. Envíala a hacerse unos análisis de sangre en la clínica. Me encargaré de que se realice rápidamente. Pero eso no es todo. La cosa es que la amiga de mi suegra y yo decidimos, ¿cómo lo puedo decir?, mejorar las pruebas, y hoy alguien de la misma organización vendrá a su casa para firmar un contrato y todo el proceso quedará capturado en cámara. Por supuesto, esta mujer no firmará ningún contrato. ¿Has perdido la cabeza?, interrumpió Montero a Elena. ¿Qué tipo de iniciativa propia es esta? ¿Nos estamos convirtiendo en detectives? Pero, capitán, no teníamos otra opción. El tiempo se acaba. Pronto se llevarán el apartamento. ¿Y por eso pones en peligro la vida de otra persona? El capitán hizo una pausa. Está bien. ¿A qué hora será este evento tuyo? El representante de esa organización debe llegar entre las 5 y las 6 de la tarde. Maldición. ¿Tan pronto? Estoy en otra ciudad en este momento. No podré llegar para las 5. Intentaré estar allí para las 6. ¿Cuál es la dirección? Calle San Nicolás, Casa 35, apartamento 12. Anotado. Espérame. Ten cuidado. De acuerdo. ¿Tal vez enviarás a alguien más a nuestro encuentro? No. Eso es imposible. ¿Con qué fundamentos? De todas formas, trata de prolongar el proceso tanto como sea posible. Después de esa conversación, Elena se sintió un poco más aliviada. Ahora la señora Fuentes tendría cierta seguridad en la persona del investigador Montero. Elena miró la hora. El reloj marcaba las 3 p.m. Decidió que era necesario llevar a la señora Delgado para un examen. Si los resultados de la prueba mostraban la presencia de sustancias en su sangre, serían pruebas sólidas para la intervención policial. Sin mucha vacilación, Elena llamó un taxi y entró a la habitación. Señora Delgado, ¿recuerda cuando el médico local nos habló una vez sobre un análisis de sangre especial para el diagnóstico integral de la anemia? Elena decidió aferrarse a las palabras recientes del médico visitante a su suegra. Por supuesto, lo recuerdo. Aún es bastante caro. Espero que no estés sugiriendo que debería hacerlo. Sí, eso es exactamente lo que estoy sugiriendo, pero no tienes que pagar una suma enorme por ello. Hay una promoción vigente. Es gratis para las personas mayores. ¿Hasta cuándo es la promoción? Hasta hoy. ¿Y por qué no dijiste nada todo este tiempo? Prepárate, nos iremos. Elena sabía que la señora Delgado no dejaría pasar la oportunidad de hacerse la prueba de forma gratuita, aunque realmente no la necesitara. 5 minutos después, llegó el taxi, y Elena y su suegra se dirigieron a la policlínica. Casi no había tráfico los fines de semana, y en 15 minutos, el auto llegó a su destino. Elena acompañó a la señora Delgado a la policlínica, la sentó en una silla en el pasillo y se acercó a la ventanilla de registro.
Hablando en voz baja para que su suegra no escuchara nada, preguntó: «Hola, ¿dónde debo ir para un análisis de sangre?» «¿Cuál?», preguntó la mujer con severidad. «¿Cómo lo puedo decir?». Elena no encontraba las palabras adecuadas. «Es para analizar diferentes sustancias». «¿Qué?». La mujer no entendió de inmediato lo que Elena quería. «Ah, ¿eres del despacho del investigador? Deberías haberlo dicho de inmediato. Estamos informados. Ve directo por el pasillo hasta la sala 14». Elena y la señora Delgado llegaron al laboratorio. «Oye, ¿por qué no hay una fila para esta atracción tan generosa sin precedentes?», preguntó su suegra. «Bueno, hoy es sábado, el último día, y las personas mayores no trabajan, así que todos vinieron en día de semana y se lo hicieron». A Elena le pareció una excusa convincente. Para su alivio, el trabajador de la salud que tomó la muestra guardó silencio y, sorprendentemente, la señora Delgado no hizo ninguna pregunta innecesaria. Después de un análisis rápido, salieron al pasillo a esperar los resultados. Solo 10 minutos después, el trabajador de salud salió y le entregó silenciosamente a Elena un papel. «Bueno, ¿qué dice?», preguntó la señora Delgado. «No veo nada sin mis anteojos». «Bueno». Elena escaneó los números desconocidos con la mirada. Parece que todo está normal. Finalmente, llegó a la última línea, donde estaba escrito en letras grandes: «No detectado». «Sí, todo está perfectamente bien. Vamos, llamaré un taxi ahora». Elena ni siquiera sabía si debía alegrarse o no. Parecía que ya no tenía que preocuparse por la salud de su suegra o de la señora Fuentes. No estaba claro en qué podrían atrapar a estos estafadores, qué podría mostrarle al investigador Montero. Todo dependía de la operación de hoy, que estaba a menos de 1.5 horas de distancia. El taxi llegó rápidamente a la casa de la señora Delgado y Elena la acompañó hasta el departamento. «Ahora llamaré a Lisa y le presumiré», dijo orgullosamente la señora Delgado al entrar en la habitación. Tal vez sería mejor no hacerlo. Elena no tuvo la oportunidad de advertir a la señora Fuentes sobre el examen y la llamada de su suegra podría causar alguna confusión. Simplemente no le alcanzará el tiempo, ya que hoy es el último día. «Sí, tienes razón. Debería haber llamado antes. ¿Por qué informan sobre sus promociones tan tarde?». Elena no respondió a esa pregunta, pero simplemente informó a la señora Delgado que tendría que volver por la noche. «¿Por qué te estás moviendo tanto? Solías quedarte en casa los fines de semana y ahora vas de un lado a otro», preguntó su suegra escéptica. «Bueno, mi amiga vino de la capital. Estudiamos juntas en el instituto, así que le estoy mostrando nuestra ciudad». «Oh, después de la capital, nuestra ciudad será muy interesante para ella, por supuesto», comentó la señora Delgado sarcásticamente. «Bueno, vete en paz. No te preocupes por mí. Yo misma cocinaré la cena». Elena se alegró de que su suegra estuviera de buen humor. Después de esperar otros 30 minutos, reunió sus cosas y se dirigió a la casa de la señora Fuentes. Ella y Javier habían acordado encontrarse un poco antes de las 5. Cuando Elena llegó a la casa, vio que Javier ya estaba sentado en el auto. Parecía muy tenso. No es de extrañar. Pronto su madre permitiría que los estafadores entraran en su apartamento. Elena abrió la puerta del auto y se sentó en el asiento delantero. «Bueno, ¿cómo está la señora Delgado? Mamá me dijo que la llamaste», preguntó Javier ansiosamente. «Todo está bien. La llevé a hacerse un examen y no encontraron nada». Javier suspiró aliviado. Se quedaron en silencio durante un par de minutos, hasta que Elena decidió informar al abogado. «Al final sí llamé al investigador. Dijo que tal vez pueda venir para las 6. «¿Qué? Pero te pedí que no lo hicieras, Elena. Esto podría arruinar toda la operación. ¿Qué se suponía que debía hacer?». Tal vez la vida de la señora Delgado estaba en peligro. Tuve que llamar para organizar el examen. En ese momento no sabía que no encontraría nada. Y también le informé sobre la señora Fuentes. «Está bien, tal vez tengas razón». Javier se apoyó en el volante y se sumió en sus pensamientos. Ya eran las 5 en punto. Elena miró el teléfono, que estaba montado en el tablero del auto. Mostraba una panorámica de la sala de estar de la señora Fuentes. La mujer estaba sentada tranquilamente en su sillón, hojeando un periódico. Javier vigilaba de cerca la entrada del edificio. Pasaron 10 minutos, pero nadie que se pareciera
a un representante de la organización social entró. Después de esperar otros 5 minutos, Elena decidió romper el tenso silencio. Javier, dime, no sé por qué quería hacer esta pregunta. Tal vez es importante para mí. ¿Conocías a mi esposo Luis? Elena quería romper la incómoda pausa y no se le ocurrió nada mejor que hablar con Javier sobre su esposo que falleció hace un año. Ella casi no sabía nada sobre los amigos de él, solo vio a algunos de sus colegas en su trabajo, y eso era todo. Claro, éramos amigos de la infancia. Nuestros padres vivían en patios vecinos y nuestras madres todavía viven allí. ¿Qué pasó después? ¿Por qué dejaron de comunicarse? Crecimos, nos volvimos grandes y serios. Todos estaban ocupados con el trabajo, la familia. No quedaba tiempo para la amistad. Supongo que así pasa con mucha gente. Luego volé a trabajar a Estados Unidos y solo regresé aquí ocasionalmente. No mantenía realmente contacto con nadie aquí excepto mi mamá. No me enteré de la muerte de Luis de inmediato. Mi mamá me llamó recientemente 2 días después, así que ni siquiera tuve tiempo de asistir al funeral. ¿Y ahora? ¿Te irás de nuevo pronto? No. El bufete de abogado donde trabajaba allá quebró. Así que decidí regresar aquí. He estado llevando mi propia práctica privada aquí durante los últimos 6 meses. Pensé que me aburriría después de América, pero, como puedes ver, Javier sonrió irónicamente. No tengo tiempo para aburrirme, pero el costo de vida aquí es más barato, por supuesto. Sí, no te aburrirás con nosotros. Por cierto, mi mamá a veces me hablaba de ti. Javier dijo con interés. ¿Qué estás diciendo? ¿De mí? Elena también se interesó. Sí, de ti. Ella decía, es sorprendente que la nuera no solo no haya dejado a su suegra, sino que también empezó a vivir con ella y cuidarla. Además, recuerdo el carácter fuerte de la señora Delgado desde la infancia. Oh, ella está sola. No podría haber hecho lo contrario. Y tienes razón sobre su carácter, por supuesto. A veces no es fácil. Pero ella hizo tanto por Luis y por mí en su momento que le estaré agradecida el resto de mi vida. Así que trato de no prestar atención a sus comentarios agudos y simplemente hago mi deber. Tienes un corazón de oro. No puedo imaginar a mi ex esposa ayudando a mi mamá si algo me pasara. ¿Sabes? Incluso cuando Luis estaba vivo, yo tampoco podría haber imaginado vivir con la señora Delgado. Elena sonrió. Pero luego, como puedes ver, funcionó. Así que estás equivocado al hablar mal de tu esposa. Ex esposa. No, todo estaba claro desde el principio. Javier también sonrió. Quería continuar, pero aparentemente pensó que hablar de su ex esposa con Elena sería poco delicado. No se puede determinar de antemano cómo se puede comportar una persona en una situación difícil. Si alguien nos hubiera dicho a cada uno de nosotros, hace 3 días, lo que estaríamos haciendo ahora, nadie lo hubiera creído. Pero mira cómo ha resultado la vida. Nunca hubiera creído que estaría tratando de atrapar a criminales. Y yo tampoco. Nosotros, los abogados, solimos ver las cosas desde una perspectiva diferente. Nuestro trabajo no es atrapar criminales, sino defender a los acusados de delitos. La única persona en la que nunca dudaría es en la señora Fuentes. Ella vendrá a ayudar a cualquiera, en cualquier momento. Sí, mi mamá es increíble. Está llena de energía. Me preocupa su entusiasmo juvenil, pero es lo que la mantiene activa. Creo que sin aventuras perdería interés en la vida. Probablemente heredes eso de ella. Ser abogado defensor de criminales tampoco está exento de aventuras. Tal vez en cierta medida, pero soy una persona mucho más tranquila en la vida. Creo que me parezco más a mi papá. Mi mamá no aceptó de inmediato mi elección de ser abogado. Siempre decía cómo defendería a todo tipo de criminales. ¿Y qué le dijiste? Le dije lo que cualquier abogado profesional diría. Defendemos la justicia, no a los criminales. Una persona puede ser acusada injustamente de algo que no hizo. Es entonces cuando acudimos en su ayuda. Pero muy a menudo, los criminales son atrapados en el lugar del crimen. ¿Aún así, luchas por esos casos? Por ejemplo, ¿defenderías a los empleados de esa empresa que se llevaron el apartamento de la señora Delgado? Estás haciendo preguntas muy difíciles, Elena. Lo siento si dije algo innecesario. No, está bien. No puedo responder directamente esa pregunta. Por supuesto, no defenderé a esos sinvergüenzas.
La cuestión es que tengo un interés personal aquí porque estas personas engañaron a la madre de mi amigo fallecido y ahora planean engañar a mi propia madre. Y cuando hay un interés personal involucrado, va en contra de nuestra ética legal manejar ese caso. Elena se recostó en el asiento y reflexionó, pero no sobre la ética legal. Estaba pensando en Javier. Le gustaba su manera de responder preguntas, su calma y su reflexión. Encontró algo en común entre Javier y su difunto esposo Luis. Y por unos segundos, incluso pareció a Elena que estaba empezando a gustarle. Pero estos pensamientos fueron interrumpidos por el propio Javier. «Elena, mira», dijo señalando hacia la entrada. Un joven con traje y una bolsa de hombro de cuero estaba parado cerca del intercomunicador. «Creo que ese es nuestro hombre. Tal vez sea solo un vecino, ¿no?» Elena miró la transmisión en vivo desde el apartamento. De todos modos, lo descubriremos pronto. Unos segundos después, Javier y Elena escucharon el timbre del intercomunicador en sus teléfonos. La señora Fuentes se levantó de su silla y se dirigió al pasillo. «Hola. Represento a una organización social que ayuda a las personas mayores solitarias. Nuestro empleado nos ha contado todo sobre usted». El micrófono del teléfono, que ya hacía en la bandeja de servicio, apenas llegaba al pasillo, pero se podían escuchar fragmentos de la conversación. La señora Fuentes no hizo esperar al estafador en la puerta e inmediatamente lo invitó a entrar en la habitación. «He estado esperándolo aquí. Estuve nerviosa durante 20 minutos. La mujer se presentó nuevamente como una anciana frágil y ansiosa. «Bueno, me disculpo. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que visitar a todos, ayudar». El empleado explicó su retraso en un tono educado. Lo entiendo. Supongo que tiene muchas personas como yo a las que atender». «Bastantes, pero no se puede acomodar a todos en la residencia para personas mayores, como puede imaginar. Así que tiene mucha suerte. Ni siquiera sé por qué soy tan afortunada». «Oh, cierto. Ni siquiera te ofrecí café». «No diría que no a un café». La señora Fuentes fue a la cocina. Javier y Elena observaron cuidadosamente al estafador. El joven sin rasgos distintivos, con gafas y el cabello cuidadosamente peinado, comenzó a examinar el apartamento. En un momento dado, se acercó al armario, probablemente para evaluar el juego de cristal. Elena pensó que notaría el teléfono con la cámara y todo se arruinaría. Pero no. Después de mirar el cristal durante unos 10 segundos, el joven desvió la mirada hacia otra cosa. «Y aquí estoy». La señora Fuentes entró en la habitación con una bandeja que contenía una cafetera y 2 tazas. «¿Qué anfitriona tan atenta eres?» El hombre se ganó el favor. «Bueno, ¿por qué no cuidar a un invitado tan distinguido?» «¿Cómo dijiste que te llamas?» «Soy Alberto, el asistente del gerente». «¿Por qué tan modesto? Ya eres un hombre adulto y solo un asistente». La señora Fuentes comenzó a implementar su plan de presión psicológica sobre el estafador. «Bueno, ¿por qué no? Aún soy joven, ¿sabes?». Hizo una pausa. «Antes de que te des cuenta, llega la vejez. Así que necesitas trabajar más». «Bueno, estoy trabajando». El tono del estafador se volvió menos educado. «Vamos a lo importante entonces. Necesito tu pasaporte. Aquí he preparado todo, tal como me pediste». Elisabetta señaló la mesa donde ya hacía el pasaporte. «Toma asiento». «Bien, vamos a completar los formularios». El hombre se sentó en el sillón, sacó algunos papeles y comenzó a hojear el pasaporte. «Ah, así que eres la señora Fuentes». «Así es». «¿Y por qué estás hojeando ahí, Alberto? Tratando de verificar mi estado civil». «Oh, no. ¿Para qué necesitaría saber tu estado civil?» Probablemente, el hombre quería recopilar información sobre los familiares de la anciana. Entonces, ¿por qué estabas hojeando el pasaporte? La señora Fuentes no dejó de presionar a Alberto. Estaba buscando el registro. Necesitaba la dirección exacta. Podrías haberme preguntado. ¿Para qué buscar? ¿Crees que no sé mi propia dirección? Permíteme decirte. La señora Fuente comenzó a dar vueltas al estafador de manera profesional. La cámara apenas capturaba la expresión facial de Alberto, pero sus gestos indicaban que estaba cansándose de la situación. «Señora Fuentes, le ruego que no me confundas. Este es un documento importante, por cierto». «Bueno, déjame ver». La mujer arrebató el papel de las manos de Alberto. «Oh, un contrato de donación. ¿Entonces estoy regalando este apartamento? Por favor, no saques conclusiones precipitadas». El hombre recuperó el documento. «Es necesario.
No te preocupes, así no tendrás que esperar a que se complete la transacción y podrás mudarte al hogar de retiro en 2 semanas. Oh, inteligente, muy inteligente, pero escuché en la televisión que ahora se puede registrar una venta en un plazo de 9 días. Tal vez deberías ver menos televisión. El hombre estaba muy irritado. ¿Por qué me estás gritando? La señora es una anciana. No entiende todo de inmediato. Solo estoy completando documentos muy importantes, ¿entiendes? Y aquí estás con tus comentarios innecesarios. Entonces, ¿dónde están los documentos del apartamento? Como el registro o el certificado. Irene me dijo que solo se necesita el pasaporte. ¿Y cómo crees que vamos a procesar el apartamento sin documentos para ello? Probablemente solo se olvidó de informarte. Ni siquiera sé dónde podrían estar esos documentos. Elena fue interrumpida de su observación por una llamada telefónica. Era el investigador Montero. Contestó la llamada con dedos temblorosos. Sí, ¿ya estás aquí? Excelente. ¿Ves el Opel rojo cerca de la entrada? Sí, por favor, entra. Elena guardó su teléfono y se dirigió a Javier. El investigador se unirá a nosotros en breve. Un par de minutos después, la puerta trasera del automóvil se abrió y Montero subió al auto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó enfadado. Estamos vigilando el apartamento. Elena señaló la transmisión de la cámara. Solo espera. Creo que la parte interesante está por comenzar. Mientras tanto, dentro del apartamento, el hombre explicaba apasionadamente cómo eran los documentos del apartamento. Después de 5 minutos de explicaciones, la señora Fuentes cedió. Oh, ahora recuerdo. Están en otra habitación. Espera un momento. Alberto, ¿los traeré? La señora Fuentes se levantó y se dirigió tranquilamente a otra habitación. El hombre la observaba. Luego sacó un frasco oscuro de su bolso, lo abrió y echó unas gotas en la taza de la mujer. Javier y Elena no se dieron cuenta de inmediato de que tenían que apresurarse para salvar a la señora Fuentes, pero el investigador reaccionó al instante. De acuerdo, vamos, rápido. Los 3 salieron del coche y corrieron hacia la entrada. Javier abrió la puerta de entrada con su llave y luego la puerta del apartamento. Todos quédense donde están, no se muevan, gritó Montero y rápidamente derribó al estafador al suelo. No toquen las tazas y el frasco con las manos. Los expertos llegarán pronto e investigarán. El investigador esposó a Alberto y reportó el incidente por teléfono al departamento. Mamá, ¿bebiste té de esta taza?, preguntó Javier ansiosamente. No, por supuesto que no. De inmediato me di cuenta de que este sinvergüenza quería aprovechar mi ausencia. ¿Entonces fue una trampa?, silbó el hombre que yacía en el suelo. Bueno, de todos modos, no podrán probar nada. ¿Cómo que no podremos probarlo? Javier sacó el teléfono del servicio y detuvo la grabación. Definitivamente lo probaremos. Señor Montero, por favor, incluya esta grabación como evidencia en el caso. Así lo haremos. Montero tomó el teléfono para sí mismo. 10 minutos después, el equipo de respuesta rápida llegó a la escena. Llevaron al estafador al departamento. Un experto recolectó las tazas y el frasco en su maleta. Los oficiales interrogaron brevemente a todos los testigos del incidente. Actuaron rápidamente, probablemente debido a las muchas llamadas hoy. Después de que el grupo se fue, el investigador decidió quedarse en el apartamento y realizar un interrogatorio detallado. La señora Fuentes y Elena se sentaron en sillas. Javier trajo sillas de la cocina para él y el investigador, pero Montero no se sentó. Revisó brevemente las imágenes de la cámara. Luego se acercó a la ventana, pensó por un momento y se dirigió a las personas sentadas. Bueno, detectives aficionados, permítanme hacerles algunas preguntas. El investigador observó cuidadosamente a cada persona y se centró en Javier. ¿Fue tu idea lo del teléfono? Sí, respondió Javier, bajando la mirada. Probablemente pensó que el investigador le daría un sermón sobre la ilegalidad de la vigilancia secreta. Ingenioso. Montero elogió a Javier. ¿Sabes? Por primera vez en mi carrera, me siento orgulloso de la profesión legal. Con pruebas tan convincentes no podrán escapar. Luego dirigió su mirada a la señora Fuentes. ¿Y tú? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Sentarse sin hacer nada es aburrido, capitán, respondió la señora Fuentes con calma. Y me di cuenta desde el principio de que estaban usando alguna sustancia. Eres una mujer muy valiente, dijo Montero en tono serio. Hizo una pausa por un momento y continuó desconcertado. Lo único que no entiendo es por qué, si utilizan métodos tan burdos,
no fueron capturados por nuestro departamento o por otros en las ciudades. Negociar con apartamentos es una cosa, pero envenenar a personas mayores con algo desconocido es algo completamente distinto. Creo que sé qué es, dijo Elena tímidamente. No usaban métodos tan burdos antes. No entiendo. Entonces, ¿por qué recurrir al veneno en sus 2 últimos timos? Preguntó Montero. Bueno, en primer lugar, no es veneno, sino algún tipo de sedante que debilita la atención y la memoria. Y en segundo lugar, creo que llevaban este frasco con ellos en cada operación como plan B, por si acaso. Es solo que antes se encontraron con ancianas tranquilas e ingenuas que estaban realmente solas e infelices, y estaban ansiosas por cualquier oportunidad para asegurarse una vejez digna y ayudar a sus familiares. Era suficiente hablar con ellas y persuadirlas para que se dieran el apartamento, por lo que los estafadores no necesitaban añadir nada al café. Todo sucedía de forma natural, pero luego se encontraron con la señora Delgado. Probablemente ella comenzó a bombardearlos con preguntas y a burlarse de ellos desde la puerta de entrada. No está claro cómo los dejó entrar al apartamento. Creo que los estafadores utilizaron un truco psicológico en este caso, interrumpió el investigador a Elena. Es poco probable que inmediatamente comenzaran a hablar del apartamento. Probablemente dijeron algo sobre caridad, ayuda o un programa social del Estado. En otras palabras, jugaron con sus emociones. Y cuando ya estaban dentro del apartamento, pasaron a los negocios. Bueno, tal vez estuvo de acuerdo Elena. Entonces, no pudieron lidiar con la personalidad fuerte de la señora Delgado por mucho tiempo. Primero inventaron ese desafortunado recibo. Aparentemente, no funcionó. Fue entonces cuando los estafadores recordaron su plan B y agregaron algo del frasco para suprimir la vigilancia de mi suegra. La señora Fuentes, con su talento para actuar, logró recrear esa situación, presionar al hombre con preguntas, provocarlo, logró ponerlo nervioso, lo que lo hizo recurrir al método que ya se había probado con la señora Delgado. «Bravo, Elena», asistió el investigador aprobadamente. «Ahora todo tiene sentido. Empecé a sospechar algo cuando me dijiste que el recibo no estaba involucrado en estos tratos antes. Por un lado, entendí que era el resultado de la persistencia de la señora Delgado. Pero por otro lado, no creía que su persistencia pudiera ser descartada con un solo pedazo de papel», reflexionó Elena. «Pero espera, si todo sucedió como acabo de describir, ¿por qué no encontraron nada en la sangre de la señora Delgado durante el examen de hoy? Creo que los resultados del análisis del contenido del frasco responderán esa pregunta. En mi experiencia, ha habido sustancias que se eliminan del cuerpo en pocas horas. Quizás los estafadores utilizaron algo de esa categoría». El investigador no pudo terminar su frase cuando una llamada telefónica lo interrumpió. «¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Quién lo interrogó?» «Ya veo. Lo pensaremos». La cara de Montero se oscureció. Se sentó en una silla. «Este genio se niega a cooperar. No quiere delatar a nadie. Afirma que actuó por su propia discreción. Dice que no ha oído hablar de juventud en vejez». «¿Cómo es posible que no haya oído hablar de eso?», exclamó la señora Fuentes. «¿Por qué dice eso? Podría enfrentar una condena mucho más larga». «¿Le dijeron que cooperar con la investigación conduciría a una reducción de la pena?». «Sí, probablemente lo hicieron», respondió Montero. «Nuestro joven investigador lo interrogó. Los superiores ordenaron una distribución equitativa de la carga de trabajo, así que le asignaron el caso. Creo que estos empleados tenían un tercer plan para circunstancias imprevistas: fingir inconsciencia. Hay 2 posibilidades: o les prometieron una gran suma de dinero por hacerlo, o fueron amenazados. No se me ocurre ninguna otra razón por la cual un estafador de poca montas se incriminaría a sí mismo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Podremos responsabilizar a toda la organización?», preguntó Elena ansiosamente. «Lo haremos, definitivamente lo haremos», la tranquilizó el investigador. «Según entendí de su testimonio, una de las organizadoras allí se llama Irene, si ese es su verdadero nombre». «Por supuesto. Necesitamos aprenderla y confrontarla cara a cara con el estafador Alberto». «¿Y con qué fundamentos la detendrán si este joven permanece en silencio?», preguntó la señora Fuentes. «Basados en su declaración. Usted había concertado una reunión con ella, ¿verdad? Eso ya es motivo suficiente. Por supuesto, puede que no sea suficiente para el tribunal en este momento, pero creo que nos contará todo después de la primera confrontación. Luego buscaremos todo a fondo y el caso será sólido.
El investigador miró a Elena. Le pediré que lleve a su suegra a la comisaría. Idealmente, todos deberían venir, pero es crucial que la señora Delgado participe en el clímax de la confrontación. Si recuerdo correctamente, los estafadores fueron a su casa juntos, ¿no? Sí, ella me contó sobre el joven y la mujer. Perfecto. Entonces, espero que vengan a mi oficina en aproximadamente 1 hora y media. Pero apenas recuerda algo. ¿Qué debo decirle? Lo principal es que recuerde que vinieron juntos. Los detalles no son tan importantes. Solo espere un momento. El teléfono del investigador volvió a sonar. Escuchó en silencio, dijo gracias y colgó. Bueno, como pensaba, mezclaron un sedante en el té, que se elimina rápidamente del cuerpo. En la mayoría de los casos, es inofensivo. El investigador recordó la interrupción causada por la llamada telefónica. Oh, ¿qué le digo a mi suegra? Bueno, inventa algo. Tienes buena imaginación. Es hora de ponerse a trabajar. Primero, necesitamos encontrar a esta mujer. El investigador se fue. Elena regresó a casa de su suegra. Ya tenía una idea aproximada de lo que iba a decir. Señora Delgado, por favor, no se preocupe. Tengo algunas noticias bastante desagradables para usted, comenzó Elena. Verá, ayer unos estafadores vinieron a su apartamento, pero ya han sido capturados, así que su apartamento está a salvo. ¿De qué estás hablando? ¡Qué horrible! Permití que esas personas entraran en mi hogar. No hay necesidad de culparse a usted misma, señora Delgado. Considere que gracias a usted fueron arrestados. Elena no estaba mintiendo. Después de todo, quién sabe cuántas personas mayores solitarias más habían sido engañadas por estos estafadores si no se hubieran encontrado con su suegra. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. Todo seguirá igual. Solo tiene que ir a la comisaría para la identificación. La señora Delgado estaba preocupada al principio, pero luego se calmó un poco. 1 hora después, Elena se preparaba para llamar a un taxi cuando recibió una llamada de Montero. Elena, la confrontación se cancela para hoy. No hemos podido encontrar al cerebro todavía. La oficina está vacía. Todo ha sido retirado. No queda ni un solo papel, así que tendremos que esperar. Elena informó a la señora Delgado que no necesitaba ir a ningún lado hoy. Elena volvió a preocuparse. ¿Y si el estafador logró escapar? ¿Se anulará la transacción? La situación se estaba calentando. Primero, ese empleado se negó a testificar y ahora, Irene había huido. Elena solo podía confiar en el profesionalismo de las fuerzas del orden. Al día siguiente, Elena se despertó con una llamada del investigador. Todo está bien, la hemos detenido. La detuvieron basándose en la descripción en la salida de la ciudad. Menos mal que grabaste su número de matrícula. ¿Y ya ha sido interrogada? Sí, ella tampoco sabe nada, no recuerda nada y se niega a testificar. Así que trae a tu suegra y ven a la comisaría ahora mismo. 20 minutos después, Elena y la señora Delgado estaban sentadas cerca de la oficina del investigador. La confrontación cara a cara ya había comenzado y se podían escuchar fragmentos en el pasillo. Entonces, ¿afirmas que no conoces a esta persona? ¿Y dices que ves a esta mujer por primera vez? Preguntó el investigador en voz alta. Los estafadores se negaron a responder cualquier cosa. Montero intentó durante otros 5 minutos hacer que los sospechosos confesaran, pero sin éxito. Luego salió al pasillo y llamó a la señora Delgado a su oficina. Señora Delgado, por favor, dígame, ¿reconoce a estas personas? Sí, por supuesto. Vinieron a mi casa hace 2 días. Prometieron una vejez digna. Los rostros de Alberto e Irene cambiaron inmediatamente. Era evidente que se dieron cuenta del colapso de todos sus planes. Gracias, señora Delgado. Por favor, firme aquí. El investigador le entregó el papel y una pluma a la mujer mayor. Eso es todo. Por favor, espere en el pasillo. Elena y la señora Delgado volvieron a sentarse en la silla cerca de la oficina de Montero. Por primera vez en los últimos días, Elena pudo respirar aliviada. Finalmente había terminado. Unos minutos después, 2 policías entraron en la oficina y escoltaron a los criminales fuera. Señorita Gasset, por favor entre. Se escuchó la voz de Montero. Elena entró en la oficina. La señora Delgado se quedó sentada en el pasillo. Bueno, ¿cómo fue?, preguntó Elena ansiosamente. Confesaron, respondió el investigador felizmente. Excelente. Pero no entendí por qué vinieron con la señora Delgado juntos. Siempre operaban juntos.
El joven hacía todo el trabajo sucio, mientras que la mujer solo hablaba con dulzura y adormecía la vigilancia de los ancianos. Ya estaban planeando irse, probablemente a otra ciudad, pero luego su señora Fuentes se cruzó en su camino. Irene envió rápidamente a Alberto a ocuparse de ella, mientras ella misma borraba sus huellas. Atraparon al estafador, e Irene pensó que tenía suerte de que no los atraparan juntos, pero estaba equivocada. ¡Qué gente despreciable son! Sí, pero gracias a ustedes y a la señora Delgado, logramos atraparlos. Con estas pruebas, los enviarán a la cárcel por lo menos 10 años. Bueno, prepararé cartas de reconocimiento para usted, su suegra y el abogado defensor. ¿Y qué hay de la señora Fuentes? Creo que se debe hacer algo especial por la señora Fuentes. Escribiré un informe a las autoridades recomendándola para recibir un premio y una bonificación. Después de todo, ella arriesgó su salud. ¿Quién sabía qué había en ese pequeño frasco? Así que la premiaremos con los más altos honores. Elena se despidió del investigador y salió al pasillo. Junto con la señora Delgado, regresaron a casa. Lo peor ya había pasado. Resultó que estas aventuras tuvieron un efecto positivo en la relación de Elena con su suegra. La señora Delgado casi dejó de presionar a su futura nuera y comenzó a interactuar con ella como una buena amiga.